vamos a esperar un poco más. Y si no entra, yo ya estoy comenzando el análisis que hoy teníamos en agenda con él y que estaremos analizando en próximos programas también con otros exponentes, economistas o sociólogos, politólogos, analistas sociales, cientistas sociales paraguayos. El tema gira alrededor del déficit fiscal y, en segundo lugar, de una bomba de tiempo, que es el sistema de jubilaciones y pensiones en el Paraguay. Este tema está en este momento siendo muy discutido, analizado con voces a favor y voces en contra sobre la conveniencia o la buena gestión, la conveniencia de seguir con el sistema que tenemos de reparto en el IPS y las cajas o la caja fiscal que tiene 6 cajas. La caja fiscal en total tiene 6 entidades administradoras de fondos para las jubilaciones de funcionarios del sector público. 3 de ellas son superavitarias y 3 de ellas son deficitarias, en una suma algebraica que nos da un déficit de aproximadamente 100 millones de dólares año, que es cubierto con impuestos. El IVA de los paraguayos se cubre la mayor cantidad de egresos por sobre los ingresos anuales, que son los aportes de los funcionarios del sector público, de la Administración de Justicia, estoy leyendo acá, de la Administración Pública en general, los docentes universitarios, las Fuerzas Armadas o los militares, las fuerzas policiales o los policías y los maestros o el Magisterio Nacional. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajas. Y puedo ver que los funcionarios de la justicia tienen superávit, no es mucho, 12 mil millones de dólares, 12 mil millones de guaraníes, perdón, aproximadamente. Los funcionarios públicos en general tienen superávit, los docentes universitarios tienen superávit, pero los militares, los policías y los maestros tienen un déficit enorme, lo que significa que en suma algebraica tenemos, aquí estoy mirando un cuadro que voy a en este momento compartir, porque es un temazo el que estamos analizando. Allí creo que ya, sí, en la casa matriz me dice si está saliendo, si estoy pudiendo compartir. ¿Se está viendo, por favor? Estimo que sí. Estimo que sí. Entonces, si ustedes pueden ver en el cuadro compartido, ustedes ven el resultado desde el 2014 al 2018. Este es un cuadro hecho por mi colega Amílcar Ferreira, que tuvo la gentileza de prestármelo. Y en este trabajo que él hizo, muy buen trabajo, podemos ver que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y el Magisterio Nacional, maestros y maestras, tienen un déficit que va creciendo en el caso de las Fuerzas Armadas de 313 mil millones va hasta ya prácticamente 480 mil millones. Las fuerzas policiales de 185 mil millones en el 2014 ya llega a 350 mil millones en el 2018. No tengo los datos del 2019, del 2020, pero los maestros de 96 mil millones están en prácticamente 300, o sea, 292 mil millones, cerca de los 300 mil millones. La suma algebraica da 644 mil millones, prácticamente 645 mil millones de guaraníes. Es el resultado cercano a los 100 millones de dólares. Es el resultado de la caja fiscal al cierre de cada año, conforme a estos datos que se puede apreciar. Aquí tenemos el primer gran problema. Voy a dejar de compartir y continúo con mi análisis. Aquí tenemos entonces las cajas fiscales. Significan hoy una carga fiscal, si se quiere llamar así, para los contribuyentes paraguayos. Es decir, como consecuencia de este déficit, los impuestos deben ir compensando o mitigando dicho déficit. Por otro lado, estuve anotando en un cuaderno, estos son números gruesos,
en unos análisis. Este análisis lo hicimos con Amílcar Ferreira. Tengo otro análisis que lo estuve haciendo con mi colega también economista Sergio Sapena. Y él me dice que en total tendríamos 3.600 millones de dólares aproximadamente en el total de los fondos jubilatorios paraguayos, de los cuales 2.900 a 3.000 millones, números gruesos, es el IPS. Si el IPS tiene dificultades, como el señor Halley, Pedro Halley, quien fue defenestrado hace pocos días, había advertido, se cae el sistema, porque si son 6.000 millones, perdón, si son 3.600 millones en total y 2.900 aproximadamente es el tema de IPS, que quiere decir que es el buque insignia del sistema jubilatorio paraguayo. Luego la ANDE, la caja de jubilaciones de la ANDE, es de 200 millones de dólares aproximadamente. Entonces, IPS 2.900 a 3.000 millones, la ANDE 200 millones. La caja bancaria podría estar, me decía Sergio, en aproximadamente 160, 170 millones de dólares, más o menos. La caja de Itaipú 150 y la municipal 50. En total, entonces, con la caja fiscal que tenemos un déficit de 100 a cada año, nosotros podemos ver un negro futuro para el sistema jubilatorio paraguayo y un negro futuro para los trabajadores paraguayos que dentro de lo que sería el bono demográfico, en algún momento dado ellos pasarán al invierno. Y cuando pasen al invierno, cuando nuestro bono demográfico comience a entrar en el otoño y luego en el invierno, tendremos dificultades para poder darles una jubilación digna a los paraguayos que han aportado durante gran parte de su vida útil para poder descansar en los momentos ya de la adultez mayor o de la vejez. Estuve mirando que la caja fiscal no tiene activos, es decir, este cuadro que yo les estaba mostrando, que vuelvo a compartir, porque es muy... que vuelvo a compartir. Voy a compartir de nuevo. A ver, ahora coloco de nuevo. Este cuadro que ustedes están viendo, donde están los funcionarios de la justicia, los funcionarios públicos en general, los profesores de la universidad, los militares, los policías y los maestros, no tiene activos que rindan una rentabilidad anual, mensual, semestral, trimestral, con lo cual ellos pueden ir acrecentando los valores que tienen guardados o que suponemos que los guardan para un futuro de jubilaciones a los respectivos aportantes. Sin embargo, el IPS, que tiene más o menos 2.900 a 3.000 millones de dólares, la ANDE, que tiene 200, la bancaria, que tiene 150, 160, Itaipú 150, y la municipal, que tiene 50 millones de dólares, me refiero. Ellos sí tienen activos que deben administrarlos con una gran calidad profesional, de manera tal que estos activos puedan rendir lo suficiente para tener un monto que pueda servir conforme a los cálculos actuariales para que puedan jubilarse los que han aportado durante toda su vida para poder tener, como ya dije, una vejez digna, con fondos suficientes para salud, etcétera, sobre todo en los últimos años de nuestras respectivas vidas. Esto es muy importante considerar, habida cuenta de que esta es una de las bombas relojes, conforme hoy dice el editorial de ABC, conforme ya venimos advirtiendo en los editoriales del diario 5 Días, conforme se manifiestan también los analistas de todos los periódicos paraguayos como Última Hora, etc. ¿Por qué este análisis yo quería hacerlo hoy con Hugo? Si entra, entra, y si no entra, bueno, paciencia, tendremos otras oportunidades. Porque en el Paraguay, en este momento en que estamos saliendo o esperamos que estamos queriendo salir
de una crisis pandémica que va a dejar heridos, contusos, no solamente muertos físicos, que ya estamos en más de 10.000, podemos llegar a 20.000, a 30.000 a finales del año, en que la pobreza se ha disparado aproximadamente 3 puntos porcentuales en el 2020, conforme a análisis que hemos venido siguiendo de la dirección, ahora ya no se llama Dirección de Estadísticas y Censos, sino que es el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, una pobreza que se incrementa. Tenemos gran cantidad de familiares que quedan con deudas, consecuencia de los gastos de bolsillo, intentando salvar a algunos y otros salvando efectivamente a sus respectivos familiares de los contagios de la pandemia. Y un futuro que se viene para el Paraguay, para estos aportantes, que no es muy auspicioso, conforme nos ha advertido el señor Pedro Halley, o Halley, en sus análisis hechos un poco antes de ser despedido y más aún después de ser despedido. Con algo adicional, que es lo que nos da este panorama, una hipótesis sobre el futuro, un panorama prospectivo que no es muy alentador. Con un escenario más que les voy a comentar ahora. El escenario es que más del 65% de la población paraguaya laboral o la población económicamente activa está fuera del marco formal del mercado laboral. Eso quiere decir que no reciben el salario mínimo y eso quiere decir que tampoco están inscritos por sus patrones en ningún tipo de seguro social. No tienen el salario mínimo y no tienen IPS, como se dice aquí en el Paraguay. En Brasil le llaman carteira asignada. Eso quiere decir que nosotros tenemos una población que está trabajando para una vejez futura. En primer lugar, muy pocos aportando, porque solo el 35% aporta. Supongamos el 65% no aporta. Entonces tenemos un 65% de gente que está trabajando que no está luego aportando para un futuro con una jubilación digna. Y por otro lado, nosotros tenemos un 35% que está aportando, pero cuyos aportes no sabemos si les va a alcanzar para tener una jubilación digna. El 65% de la población económicamente activa actual del Paraguay ya tiene asegurada una jubilación indigna. Y el 35% está con una jubilación donde es dudosa de que pueda ser digna o no pueda ser digna. Incluyendo, repito, a los que están en el IPS, a los que están en la caja de la ANDE, en la caja bancaria, en la caja de Itaipú, que tuvo sus dificultades, y en la caja municipal, que es muy poco, 50 millones de dólares. Moral de la historia. Esta situación es muy importante de considerar porque hay otra cuestión que quiero analizar y que fue objeto de un análisis que hice en este final de semana, en un artículo o en un comentario que fuera publicado por el diario 5 Días en su edición del viernes y en el portal y en su edición impresa de ayer lunes. Y yo le llamaba la trampa Atrapado sin salida, como esa película de Jack Nicholson de 1975. Y el tema tiene que ver con la gran desigualdad que ese tipo de análisis previo que hice al comienzo, en donde el 65% de la población paraguaya no recibe luego salario mínimo, y las políticas públicas que se hacen para que las reciban el salario mínimo y para que estén dentro de un sistema de seguridad social, esas políticas públicas tienen resultados indeseados o no existen luego políticas públicas para que ese mercado informal laboral sea formalizado. Y dice el análisis del Informe Regional de Desarrollo Humano, sería 2021, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de las Naciones Unidas. Yo asistí el viernes pasado, no este último, el anterior, estando en Washington, a una presentación que se hizo. Luis Felipe López Calva hizo, un alto ejecutivo para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y decía él
que América Latina y el Caribe están en una trampa. Y la trampa es que la desigualdad tiene consecuencias políticas, porque los que tienen más están sobre-representados en las instancias decisorias de políticas públicas para reproducir en función a sus intereses las políticas públicas, las normas, las leyes y los procedimientos desde el aparato estatal para que dicha desigualdad se reproduzca per secula seculorum y no cambie el status quo. Eso nos advierte las Naciones Unidas. Es decir, la desigualdad tiene consecuencias políticas. Por otro lado, dice, la desigualdad también conspira en contra de la productividad laboral o de la productividad del aparato productivo. Eso quiere decir que la elevada desigualdad hace que el aparato productivo nacional tenga una baja productividad. Como los ingresos dependen en gran medida de la productividad, ergo tenemos ingresos más bajos en la región. Por eso es que Thomas Mandel, un amigo a quien lo visité también en los Estados Unidos la semana pasada, que escribió un libro, vamos a ver si lo tengo por aquí, no lo tengo. El libro se titula El Paraguay Moderno, el secreto mejor guardado de la América Latina. Me decía Thomas Mandel que hay que aplicarle al Paraguay aproximadamente la fórmula del 70, del número 70. 70 dividido el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto, te da en cuántos años podés duplicar el ingreso per cápita, el ingreso individual promedio de cada uno de los paraguayos. Y si nosotros le aplicamos 70 dividido 3,5, aproximadamente 20 años tienen que pasar en Paraguay para que nosotros podamos de 5.000 o 6.000 dólares per cápita ir a 10.000, 12.000 dólares per cápita, que es cuando tendríamos recién una vigorosa clase media. Esa es la situación en el Paraguay en estos momentos. El informe de las Naciones Unidas, el informe regional, también subraya que el hecho que esta gente que tiene más, porque no existe igualdad de oportunidades, que se aprovecha cooptando al poder político, también tiene más aprovechándose para conformar empresas que dominan el mercado en un modo semi-monopólico. Y por eso ellos pueden obtener rentas que vienen de sobreprecios que no los obtendrían si es que tuvieran un régimen de mercado mucho más competitivo. Y ellos no ponen los ejemplos paraguayos, pero yo quiero completar ese análisis del PNUD poniendo comentándoles cuáles son los segmentos de la economía paraguaya en los cuales yo creo que existe un mercado no competitivo, en donde existen sobreprecios, en donde existen contratos con letras pequeñas que hacen que esas empresas puedan aprovecharse en menoscabo de las menores dentro de un mercado que no es competitivo. Ejemplo, o en realidad las empresas en un régimen de cuasi oligopolio se ponen de acuerdo para determinadas tarifas. Y voy a algunos ejemplos. El mercado de las telecomunicaciones para mí está muy concentrado en 3 o 4 empresas como máximo, incluyendo celulares e incluyendo redes de Internet, incluyendo la web. Incluyendo Internet y telecomunicaciones, considero, habiendo vivido en otros países, como en el Brasil, en donde hay 5, 6, 7 opciones de telefonía celular y más de 20 en muchos casos de proveedores de Internet. En una ciudad como São Paulo o Curitiba, uno puede encontrar fácilmente entre 15 y 20 proveedores de Internet de alta calidad. Otro de los segmentos donde se nota de lejos que hay una elevada concentración mercadológica es el del retail, el de los supermercados, en donde todos saben que un solo grupo tiene varias banderas, más de una marca, y concentraría probablemente quizá más del 50% del mercado. Es decir, un solo grupo por encima del 50% del mercado, no existe un sistema de competencia, no digo perfecta, pero por lo menos vigorosa, a tal punto que sabemos que una importante casa del mercado de abasto
se había quejado del poder de negociación monopólico en materia de precios que tienen estos grandes grupos, o un solo grupo en todo caso, con relación a los proveedores, marcas internacionales del tipo quizá Unilever, Coca-Cola, etcétera. Empresas grandes con las cuales estos grandes grupos tienen un poder de negociación mayor o superior que pequeñas o medianas cadenas de retail que venden productos en el mercado de abasto. Específicamente me estoy refiriendo a Grutter, cuya propietaria en una ocasión se había quejado ante la prensa denunciando que existen grupos cuasi monopsónicos, ¿no? Si no monopólicos en la venta, monopsónicos en la compra de determinados productos de marcas internacionales de venta masiva, de consumo masivo, y por ende, dichas grandes, dichas cadenas de supermercados no permitían que ellos pudieran acceder, me estoy refiriendo a las cadenas menores de retail, de venta al detalle, de productos de consumo masivo en el mercado de abasto, a determinados productos de venta masiva a precios, a costos competitivos para tener costos también competitivos. Esa era, y eso es señalado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Otro de los segmentos, según yo entiendo, es el mundo financiero, donde las tasas de interés, sobre todo las tasas de las tarjetas, no tienen un régimen de competencia a tal punto que hoy las tasas son muy elevadas. Y el que debería regular, que es el Banco de Fomento, es un banco comercial más que encima que tiene tasas que no son tampoco tan competitivas, no presta todo lo que podría prestar. No presta lo suficiente, no da créditos en las cantidades suficientes que este mercado en este momento pandémico, en términos de créditos puente, por ejemplo, está necesitando. Muchas empresas, pequeñas, medianas, muchas industrias están con dificultades. Incluso muchas empresas proveedoras del Estado de servicios de vialidad están con dificultades no recibiendo del Ministerio de las Obras Públicas los valores correspondientes a muchos certificados de obras. Por lo tanto, sería el momento oportuno para que el Banco de Fomento entre a dar o a pagar o a comprar esos certificados de obras de manera que la economía no se desinfle más de lo que está. Y por último, a 3 o 4 minutitos del final del programa, le excusamos hoy a mi amigo Hugo Duarte, que seguramente estará el jueves con nosotros, o el martes próximo con otros compañeros más, analizando las dificultades de las cajas de jubilaciones y analizando otro problema que ahora también voy a tirar y ahí cerramos. Me refiero al déficit fiscal. En este momento pandémico, por más que las recaudaciones de la Subsecretaría de Tributación estén 15% aproximadamente por encima del año pasado, como decía Amílcar, hay que comparar a Amílcar Ferreira con el 2019 y allí no existe un incremento muy dinámico ni vigoroso de las recaudaciones. Entonces, nosotros tenemos que considerar que también en este segundo semestre va a haber un déficit fiscal, porque tiene que llegar conforme a las estimaciones del propio ministro de Hacienda al 4,5% del Producto Interno Bruto. Eso significa más o menos, veamos, si tenemos 38 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, serían 380, redondeemos 400, 4 por 4, 16. Entonces, 1.500 millones de dólares sería el déficit fiscal en el Paraguay en el año 2021. Eso quiere decir que lo que se recauda versus lo que se gasta va a tener un déficit negativo, saldo rojo, como uno le quiera decir, de 1.500 millones de dólares. Y eso es preocupante, porque la única forma de poder compensar, mitigar o revertir dicho déficit es cortando salarios, número uno, gastos corrientes del aparato, de la burocracia estatal. También podría ser, ¿por qué no?, como hacen los Estados Unidos, cerrando algunas oficinas del gobierno que son prescindibles en determinados momentos.
Podríamos cerrar la justicia electoral desde noviembre del 2021 hasta diciembre del 2022. Un año, ¿por qué no? Algunos me podrían decir, pero es imposible. Claro que es posible. En un momento de crisis, de guerra sanitaria, se debería cerrar algunas oficinas que son totalmente prescindibles, que son innecesarias. Eso se hace en los Estados Unidos. En Chile, en cambio, bajan los salarios que están por encima de un límite X, 20, 25, 30%. Esa es una de las formas. Otra de las formas es subir la tasa de impuestos en determinados impuestos. Otra de las formas es incrementar, y eso está procurando hacer la Subsecretaría de Tributación rupturísticamente, de una manera que rompa el status quo, las recaudaciones, subir las recaudaciones, subir los impuestos, subir las recaudaciones, cortar abruptamente los gastos. Otro es el modelo Manuel Banana Ferreira. Él dice, vamos a vender los activos, vamos a vender las joyas de la abuela, de la corona, vamos a vender los terrenos de los cuarteles, vamos a vender el terreno del aeropuerto, vamos a vender luego el aeropuerto, que venga Aeropuertos Argentinos, que venga Eurnequian y que sea el dueño del aeropuerto Silvio Pettirossi. Podría ser. ¿Por qué no? Vamos a vender el terreno donde está el comando en jefe de las Fuerzas Armadas, ahí frente al Club Olimpia. El estadio que lleva el nombre de Manuel Banana Ferreira, dice él. Creo que es el abuelo, el bisabuelo. Vamos a vender entonces activos. Vamos a vender empresas del Estado, como hizo Brasil con Petrobras, y recaudó más de 10 mil millones de dólares. Entonces, ¿vamos a vender la ANDE? ¿Vamos a vender esa? Pregunto, es una hipótesis sobre el futuro. ¿Vamos a subir los impuestos? ¿Vamos a recaudar más con inteligencia artificial persiguiendo a los que evaden? ¿O vamos a cerrar algunas oficinas públicas que son prescindibles, como la justicia electoral? ¿O vamos a cortar los salarios de aquellos funcionarios que ganan por encima de algún límite determinado? Y por último, no menos importante, la nueva teoría, la moderna y nueva teoría monetaria de Stephanie Kelton, que es: vamos a tener estímulos fiscales con un incentivo monetario. Eso, de alguna manera, quiere decir que el financiamiento de dichos estímulos fiscales será emisión monetaria. Que si es una emisión para, por ejemplo, insuflar fondos, meter fondos a la construcción o a las obras públicas, quizá no sea inflacionario, no sean inflacionarios dichos fondos. Y en esa discusión tenemos que estar los paraguayos. Sin embargo, he estado viendo los programas televisivos de los domingos a la noche y hasta lancé un tweet alrededor de eso. Nadie habla de esto. Absolutamente nadie. Ningún político paraguayo entrevistado el domingo a la noche tocó ninguno de estos temas. Están en otra. Están en las elecciones del 2021, están en por qué se le eligió a Cachito Salomón y por qué se aliaron con Lugo, están en los liderazgos personales y no en los planes y los programas de gobierno para solucionar estos problemas que son acuciantes. Los políticos paraguayos no están ni ahí con los problemas de la gente, están en otra cosa. Pero ese es un tema que vamos a tocar en próximos programas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y el próximo jueves seguimos analizando los problemas nacionales y nada de análisis sobre los liderazgos personales, que son los temas que preocupan a la clase política. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.